A todos buenas noches, qué bueno que puede estar en compañía de Suyapa Medios en esta nueva temporada del Pulso de la Nación, en donde, como iglesia, abordamos muchos tópicos que hay dentro de nuestra sociedad y que evidentemente lo que queremos generar es su opinión. ¿Qué piensa al respecto? Y bueno, habrán diversos temas que abordar y que por supuesto en el Pulso de la Nación estaremos compartiendo con ustedes. Pero esta noche específicamente vamos a hablar de una situación que en todos los gobiernos es problema y específicamente en el nuestro, y es el sistema educativo. Por esa razón hoy me place y de verdad en esta nueva temporada del Pulso de la Nación poder saludar a dos jóvenes comprometidos y que nos vienen a hablar propiamente de los tres grandes retos de nuestro sistema educativo. Saludo con mucho aprecio a María Cecilia Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí. Qué bueno, vamos a compartir mucho con usted y por supuesto a José David Alvarenga Fortín. Qué gusto. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es un verdadero placer el poder tener esta oportunidad de entablar este diálogo tan interesante, pero sobre todo tan importante como es el tema de nuestro sistema educativo. Me llama poderosamente la atención dos jóvenes hablando de educación en nuestro país. No digo que no se hable de ello, pero los veo muy comprometidos porque nos vienen a hablar justamente de eso. Sí, totalmente. La verdad es que yo creo que este es un tema que muchas veces nosotros damos por sentado, que sí, decimos todos, la educación es importante, pero creo yo que hace falta que nos las terminemos de creer, o sea, que verdaderamente actuemos en consecuencia a esa verdad que profesamos la mayoría de los hondureños, que la educación es la clave para el desarrollo. Pero por eso precisamente, como hace sí, de hecho, creo que esta amistad sí se ha forjado hablando del tema de educación del país, porque consideramos que esta es una de las claves para que este país verdaderamente empiece a encaminarse a ese cambio que creería yo que todos los buenos hondureños anhelamos. Y justamente vamos a estar tocando tres temas de suma importancia, porque hablábamos antes de iniciar el programa de las dificultades en las que los jóvenes hoy día se ven para poder llegar a estudiar, o la comodidad en la que han caído, también producto de la pandemia. Así es, totalmente. Creo yo que la pandemia es una realidad que afectó a todos por igual, es decir, fue una crisis sanitaria que afectó a todos los países. Claro. Fue una crisis sanitaria a nivel mundial, pero que particularmente vino a afectar a países como los nuestros. Entonces, la pandemia, además de añadir problemas, agudizó los que ya existían, particularmente en países donde ya teníamos un sistema de salud deficiente y también, sobre todo, un sistema de educación. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a ir comentando, de los retos que hay que afrontar en el contexto post-pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Claro, para que los conozcan un poquito más nuestros amigos televidentes, y nos gustaría saber, usted es pedagoga. Soy pedagoga, recién graduada, estudié 4 años en la Universidad de Navarra y tuve una dicha porque pedagogía en la Universidad de Navarra es súper amplio, entonces se ven muchos temas, se ve mucho de psicología educativa, todo lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es muy interesante también, mucho de orientación tanto laboral para los alumnos de últimos cursos, también familiar y psicopedagógica, entonces todo el ámbito de educación especial también se estudia y bueno, sobre todo el sistemas educativos se estudian, ¿no?, en todo el mundo. Ah, muy bien. Investigador de los gobiernos de las universidades, ¿es correcto? Así. Explíquenos un poco ese término. Bueno, yo de formación soy ingeniero industrial, lo que puede sonar un poco así como contradictorio. Pero al finalizar la carrera empecé a estudiar mi máster en la misma universidad, máster en la Universidad de Navarra. El máster se llama Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Entonces este máster básicamente analiza las instituciones desde su punto de vista, desde su aspecto de gobierno, a nivel de gobernanza, cómo eso incide en la cultura de las instituciones y el cumplimiento de su misión. Entonces, particularmente yo me vi interesado por el gobierno de las universidades justo por este tema, porque consideré que la educación era una de las claves para que el país salga adelante. Y dije, bueno, pues si la educación es un tema importante, pues analicemos concretamente las universidades. ¿Por qué las universidades? Porque las universidades es donde sale la clase intelectual del país y también los profesionales. O sea, es la que forma a los profesionales. Entonces yo dije, bueno, pues ahí está un tema bastante interesante. De ahí hice mi tesina y mi director de esta tesina me dijo, bueno, pues ese es un tema que da para una tesis, así que te animo a que hagas el doctorado. Me quedé para hacer el doctorado y pues estoy investigando eso, el gobierno de las universidades y cómo eso incide en el cumplimiento de su misión, cómo impacta en el desempeño de estas instituciones
y el balance particularmente existente a nivel de gobierno entre los gestores administrativos y los gestores académicos. Usted sabe, en la universidad ahí están los profesores, que son personas propiamente académicas, pero también están los administradores, personas más orientadas hacia cuestiones más administrativas y de gestión operativa dentro de las instituciones. Entonces, pues básicamente por ahí va la línea, pero no me voy a enrollar más porque tampoco vengo a hablar de mi tesis aquí. No, pero que es importante que lo conozcan, porque cualquiera podrá decir, bueno, como arrancamos el programa, son jóvenes, pero imagínense la temática, y sí me interesa, José David, que nos hable de esto, revalorizar el papel de la educación en el desarrollo de Honduras. Así es, Carlos. Mire, ese es el primer gran reto que tenemos que afrontar como país para sacar adelante este sistema de educación, revalorizar. ¿Qué quiere decir revalorizar? Puesto en palabras sencillas, entender verdaderamente el valor y el potencial que esconde la educación como clave del desarrollo de una nación, no solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo integral de las personas. Yo creo que esto es algo, como dije al principio, que muchas veces se da por sentado. Es algo que nosotros desde pequeños se nos dice, si usted quiere tener éxito en la vida, pues estudie, porque la educación abre puertas. Y le voy a dar un ejemplo de esto. Póngase a pensar, si usted le pregunta a un niño o a un adulto, le pregunta, por ejemplo, ¿por qué usted no es corrupto? ¿Por qué usted no roba? ¿Por qué usted no raya las paredes, por ejemplo? La respuesta que normalmente le van a dar es porque a mí me educaron bien, a mí me enseñaron bien. Entonces, como usted puede ver, inconscientemente todos tenemos en nuestra mente entendido la correlación existente entre las prácticas deseables para una persona que pertenece a una sociedad y el nivel de educación. El problema es que lo entendemos a nivel individual, pero no llegamos a entenderlo a nivel macro, a nivel de sociedad. Y esto es algo que yo también lo entendía de esa forma hasta que empecé mi máster. ¿Por qué? Porque en mi máster yo me crucé con un académico austríaco que se llama Peter Drucker, que él decía que el problema de los países subdesarrollados no es la falta de recursos, sino su incapacidad para administrarlos. Lo mismo decía un filósofo español llamado Leonardo Polo. Él decía que el subdesarrollo solamente se vence a través de una fuerte inversión educativa. Y lo cito textualmente ahora, decía, la gente trabaja mal porque sabe poco. Entonces ahí uno entiende, verdaderamente la educación es un motor que impulsa a una sociedad. Yo creo que esto, al fin y al cabo, esto incide en el hecho en cómo el ciudadano también planifica, porque al fin y al cabo la educación lo que da al ciudadano es una capacidad de planificar, de proyectarse en el futuro. Las personas lastimosamente que no han gozado de una educación son personas cortoplacistas, y eso es algo que muchas veces se dice el hondureño, que el hondureño es cortoplacista, no mira más allá del hoy. Lastimosamente, también por las necesidades, porque somos un pueblo que muere de hambre, pues lógicamente la preocupación principal del hondureño es el hoy. O sea, ¿cómo voy a llevar yo al sobrevivir? Mundo? ¿Cómo voy a sobrevivir? Claro. Entonces, eso al fin y al cabo también, hasta cierto punto, es intencional. Déjeme decirle por qué. Porque un pueblo que es cortoplacista es un pueblo que es fácilmente manipulable. Entonces, ¿cómo se ganan las elecciones? Hoy póngase a pensar. Las elecciones se ganan muchas veces jugando y politizando esa visión cortoplacista del hondureño como producto de su falta de educación y también de las necesidades que nosotros tenemos. Es una verdadera pena. Ahí me comentaba la vez pasada un amigo que iba de alcalde en un municipio que él tenía aseguradas las elecciones, en el sentido que había hecho bien su campaña, conocía muy bien las personas de distintas aldeas alrededor del municipio, que estaba seguro que le iban a ganar. Pero él me dijo que la noche anterior comenzaron a desfilar un montón de camiones con bolsas solidarias, con bolsas de cemento, láminas. Al día siguiente perdió las elecciones por un gran margen. ¿Por qué? Porque se politizó esa necesidad, esa realidad cortoplacista del hondureño. Yo creo que aquí donde se hacen verdaderas eso que decía Peter Drucker y Leonardo Polo, que al fin y al cabo la educación lo que le da a un pueblo es esa capacidad de planificar, de darnos cuenta de los recursos que nosotros tenemos. Y en Honduras tenemos una cantidad de recursos impresionantes. O sea, es que hay que decirlo así. O sea, Honduras tiene mucho más recursos inclusive que países del primer mundo. Tenemos recursos de la agroindustria, minerales, la capacidad, el potencial turístico que tenemos. Solamente la posición geográfica del país nos hace un país con una posición estratégica dentro del continente. O sea, nosotros no tenemos nada que envidiarle a Panamá. ¿Por qué? Porque nosotros perfectamente podríamos conectar el Atlántico con el Pacífico con un ferrocarril interoceánico y así volvernos competitivos a nivel regional. O sea, entonces, creo yo que eso es lo que hay que tener claro, que la educación nos da esa capacidad de darnos cuenta de esos recursos que nosotros poseemos, de esas fortalezas, de esas oportunidades,
de explotarlas y de sacar adelante este país. Entonces, yo creo que por ahí hay que tenerlo como muy claro, que eso es lo que nos va a dar la educación, eso es lo que nos va a potenciar. Luego, por otro lado, hablando ya concretamente de la universidad, que es mi área en la que estoy investigando, la universidad tiene una misión fundamental, algo que decía John Henry Newman, algo que decía Carl Jaspers, algo que decía Ortega y Gasset y otro montón de teóricos que han hablado sobre el tema de la misión de la universidad, que una de las papeles fundamentales de la universidad es la investigación. ¿Sí? Y para dejarlo de manera más clara, la investigación, haciendo una metáfora, vendría siendo, los investigadores de una sociedad vendrían siendo como los médicos. ¿Qué hace un médico? Un médico, cuando llega un paciente, lo que hace es identificar cuáles son los síntomas, y esos síntomas describen qué enfermedad describen. Y en función de los síntomas y la enfermedad que se tiene, se realiza un diagnóstico y luego, por tanto, un remedio, un tratamiento. Claro. Los investigadores hacen lo mismo. Los investigadores lo que hacen es diagnosticar la realidad. Analizan cuáles son las situaciones que se tienen y luego lo que hacen es proponer soluciones. ¿Qué pasa en Honduras? Que la investigación es paupérrima, es pobre. Se hace muy poca investigación. O sea, aquí la vez pasada estaba viendo un informe que hizo la DES, la Dirección de Educación Superior, y Honduras es de los países de Centroamérica con menor inversión en investigación. Entonces, esto es preocupante porque al fin y al cabo, o sea, nosotros vemos como en países del primer mundo, ellos cómo le apuestan a la inversión. Y no solamente el Estado, porque yo estoy hablando aquí solo del Estado, hay que meter la investigación, también el sector privado. El sector privado invierte en la investigación. Entonces, en el momento en que nosotros nos demos cuenta que en la educación está la clave para que nosotros planifiquemos hacia el futuro, aprovechemos esas oportunidades que tenemos como nación y verdaderamente saquemos el provecho que tenemos en las universidades, solo ahí verdaderamente vamos a poder empezar a hablar de un verdadero camino hacia el cambio. Pero, y perdón que me extienda aquí, ya con esto voy a aterrizar, no es la realidad de hoy. No es realidad. Hoy, Honduras, como he dicho, no es la prioridad el sistema, no es la prioridad de la educación. La verdad que qué bueno que se ha incrementado el presupuesto y además se hablará más sobre eso, se ha incrementado el presupuesto que se destina hacia educación, pero estos últimos años la educación no ha sido la prioridad. Si no, no tendríamos los datos escalofriantes que tenemos hoy. O sea, más de 900.000 jóvenes entre 5 y 17 años hoy están trabajando. 5 y 17 años, son jóvenes que deberían de estar en la escuela, pero están trabajando. ¿Por qué? Porque la economía está tan mal como producto de la pandemia, los huracanes que hemos tenido, que se han visto en la necesidad de asistir al sustento de sus hogares trabajando en las calles. Sí. Luego, por otro lado, en el 2021, más de 1 millón de jóvenes quedaron fuera del sistema de educación prebásico, básico y medio. De las personas, los jóvenes que pueden acceder a la universidad, solamente el 19% puede ir. El promedio de escolaridad, según Rutilia Calderón, exministra, que decía que el promedio es de los más bajos de escolaridad en Honduras, es de los más bajos de Latinoamérica, 6.8. La tasa del analfabetismo según el INE es del 12%. Y luego esto es un problema, y luego también hablando también de los ninis, de las personas que no trabajan ni estudian, es casi el 30%. Estos son personas que están fuera del sistema de educación. Y esto es preocupante porque son personas que hay que meter dentro del sistema de educación. Ahora, la pregunta que hay que hacernos es, ¿dentro del sistema de educación hay esperanza? ¿Cómo está el sistema de educación superior? El COPROSUMAR realizó una investigación para ver cómo estaba el rendimiento académico de los jóvenes en el sistema de educación superior a nivel medio. Sobre todo se hizo una evaluación en las destrezas de matemáticas y español y se descubrió que el 60% obtuvo calificaciones de debe mejorar o insatisfactorio. Entonces eso nos hace preguntarnos a nosotros, o sea, claro, la misión es meter a todas estas personas que están fuera del sistema de educación superior, adentro del sistema superior, pero ¿cómo está el sistema de educación superior? ¿Es capaz de ayudar a estas personas que están fuera? Entonces ahí donde yo digo, bueno, ahí hay que invertir, ahí hay que apostarle. O sea, la educación y que sea una verdadera inversión, que habla Marcés y hablará sobre eso, del reto, el segundo gran reto que tenemos, que es invertir adecuadamente el dinero en la educación. Justamente eso, Cecilia, ¿cómo invertir en la educación? Es bien interesante que lo prescriptivo sería, no, entre más inversión, por consecuencia sube el nivel del sistema educativo, cosa que vienen a probar los informes de la OCDE que no es el caso. Tenemos el caso de Luxemburgo, que es el país que más inversión tiene per cápita en la educación y no es de los países que puntúan los primeros niveles a nivel internacional. Entonces con José David coincidíamos que más que, bueno, tenemos una suma, más que, bueno, nos falta dinero, lo que sea, es cómo vamos a plantear estratégicamente
nuestro plan de acción para que la educación mejore. Como bien decía José David, hay un aumento en el presupuesto de este año. Contamos con 34.000 millones el año pasado, este año son 38.000 millones. Es una suma mucho poco, pero es lo que tenemos y con eso pues hay que trabajar. Y entonces decía el ministro que son 3 pilares los que están trabajando. En primer lugar, la infraestructura, ¿no? Crear centros educativos, llegar a más lugares en Honduras. En segundo lugar, equipar las aulas para que sean aulas tecnológicas. Y en tercer lugar, muy en tercer lugar, la formación permanente de los docentes. Cosa que nos encanta hablar de esto, porque es impresionante cómo en mi carrera, durante todas las clases y las asignaturas, se abordaba el tema de la formación docente. Y la conclusión a la que llegábamos es, uno quiere levantar el sistema educativo, tiene que poner el ojo a los docentes. Así de sencillo. Entonces sí, claro, ayuda a que tengamos más escuelas, ayuda a que el material didáctico sea el adecuado, ayuda a que nos estemos moviendo hacia las tendencias tecnológicas, pero mientras descuidemos la formación profesional de los docentes, muy difícilmente vamos a superar la situación en la que estamos. Y me llamaba la atención específicamente porque el mismo ministro lo dice, ¿no? Vamos a dedicar la mayor parte de nuestro dinero a estos 2 primeros pilares, que serían la infraestructura, pero lo deja a lo otro muy suelto. No habla de líneas de acción, no habla de planes estratégicos para formar a los profesores, y con José David lo tenemos clarísimo. O sea, ¿cómo podemos hacer para que nuestros profesores en Honduras estén mejor formados? Bueno, se puede hacer desde lo público, que directamente es con la Universidad Pedagógica, ¿verdad? ¿No? O sea, invertir ahí, buscar que los docentes de la Universidad Pedagógica se sigan formando, estén trayendo nuevas metodologías, estén en boga con lo de actualidad en educación. Y también en lo privado, pues aprovechando los recursos internacionales, todo lo que son subvenciones de fundaciones internacionales, porque Honduras siempre está en las listas de los países tercermundistas que podría pedir este tipo de subvenciones, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para formar a los profesores con esto? Bueno, o sea, una academia de profesores puede ser inyectarle a la pedagógica y que se haga de una manera distinta de cómo se está haciendo ahora. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que centrarnos en los profesores. Tenemos que centrarnos en los profesores. Y bueno, y muy interesante también es que, maravilloso, hemos cambiado el plan de acción, vamos a intentar centrarnos en los profesores. Muy necesario que al final de esto, una evaluación. Claro. ¿Qué de lo que hemos hecho nos sirve para el otro año? ¿Qué no nos sirve? ¿Qué tenemos que cambiar? Y va muy en conjunto con lo que hablaba José David, o sea, falta investigación, falta que tengamos indicadores reales de cómo es la situación para poder enfrentarnos con eso, es decir, aquí hay un problema, una herida, pues este es el medicamento, porque mientras estemos haciendo lo mismo que se ha hecho por años o tratando de copiar sistemas educativos internacionales que no son nuestro contexto, no lo vemos cómo vamos a avanzar así. Interesante. José David, en las investigaciones, ¿hay voluntad para hacer esto, para hacer estos cambios en el sistema educativo? Pues la verdad yo creo que esto es... hay sectores, hay personas que verdaderamente pues tienen esa intención de verdaderamente sacar adelante el proyecto de impulsar el desarrollo de la educación en el país. El problema es, y es ahí donde entro nuevamente en el revalorizar el papel de la educación, es que es algo que en Honduras, pues por más que uno quiera, por un lado, hay muchas trabas que se pone el mismo gobierno por movidas políticas y distintas cuestiones, pero por otro lado también el investigador, por ejemplo, no encuentra en la investigación un modo de sustento de vida. ¿Por qué? Porque la investigación, tanto la investigación como la docencia, porque esto es una realidad para los docentes también, que se dificulta para ellos el poder verdaderamente comprometerse a esta labor porque no les garantiza que a través de esto puedan llevar pan a su casa. O sea, entonces, por eso es difícil. Y dígame usted, póngase a pensar, o sea, ¿cuántas personas conoce usted que le dicen yo quiero ser investigador? Muy pocas personas, porque claro, en Honduras no es algo que uno de lo que se puede vivir. O ser profesor, muchas personas dicen sí, quiero ser profesor, pero las personas que se lo dicen es porque verdaderamente les apasiona. Saben que no es algo de lo que se puede vivir, pero que es algo que lo hacen por vocación. Entonces creo yo que va a existir verdaderamente intención en el momento en el que a nivel de sociedad
nos demos cuenta de que verdaderamente ahí está la clave del desarrollo. Y eso es algo que, vuelvo repito, no solamente le corresponde al Estado, claro que sí, al Estado le corresponde, en el artículo 151, si mal no recuerdo, de la Constitución así lo establece, que es deber del Estado el garantizar la educación, también es el deber del Estado, creo yo, transmitir esta idea de que la educación es prioritaria, pero también la sociedad hondureña en general, a través de sociedad civil, a través del sector privado, el exigir a nuestros gobernantes, pero también el hacer propuestas para poder impulsar la educación. Y hay que reconocerlo, hay empresas, grandes empresas en Honduras que han desempeñado una labor loable por impulsar iniciativas educativas. Lo están haciendo, pero no es suficiente. No es suficiente. Para el contexto en el que estamos ahora, es importante el redoblar los esfuerzos, pero sobre todo redoblar esa conciencia de que esto es un compromiso de todos, tanto el Estado como la sociedad hondureña. Solo entonces verdaderamente podremos, como he dicho, encaminarnos ya hacia ese cambio que pues urgentemente necesitamos. Sí. María Cecilia, usted nos ha sido un análisis de la importancia de estos 3 pilares. Sí. ¿Se puede revertir eso ahora mismo o no? Yo creo que no. Yo creo que no porque estamos en un punto donde también estamos en un nivel de supervivencia en Honduras, ¿verdad? O sea, no podemos decir, pues vamos a solo priorizar una cosa y dejar las otras. O sea, de momento en Honduras hay que darles importancia a crear centros educativos suficientes para que lo que es el ratio en inglés, en español, el ratio, ¿no? El ratio entre profesor-alumno disminuya. Pero sin embargo yo sigo, insisto en que tiene sentido, creemos escuelas, sigamos avanzando en esto, formemos a los profesores que van a estar en esas escuelas. O sea, aprovechemos la situación de estamos movilizando gente, ¿no? Y sobre todo ilusionar a la gente con la profesión docente. Sí. A mí me impresiona cómo todo el mundo sabe educación. A donde yo voy y digo que yo estudio educación, todo el mundo quiere hablar de eso, tiene una opinión y lo que sea. Lo que falta es gente que anime y diga, pues sí se puede hacer un cambio en educación y sí se puede vivir siendo profesor y realmente yo genuinamente pienso que se cambia el mundo en las aulas. Y por otro lado, que José David lo mencionaba, ¿no? Queremos una sociedad con mayor capital humano, que podamos confiar en la gente que tenemos en los puestos. Y si no nos gusta lo que estamos viviendo actualmente, es una labor de rediseñar las instituciones educativas. O sea, todo el mundo como lo decía José David, todo el mundo lo tiene muy claro, pero a la hora de la hora es como que no, pero es que tenemos este otro problema y este otro, pero realmente es un problema de educación. O sea, y por eso la importancia de que nosotros, los pocos jóvenes que estamos entusiasmados con la educación, lo hablemos, informemos, ¿no? A la gente, que no dejemos que digan cualquier cosa, porque también se puede poner muy pesimista el panorama, pues claro. Sí, somos un país tercermundista, pero hay mucho que hacer. Eso solo nos abre muchas puertas para empezar, ¿no? Sí. Para ser más emprendedores en el campo. José David, ¿hay algún ejemplo en Centroamérica de países que ya han aplicado esto, que le dan mayor importancia a la formación del magisterio? ¿Le parece si me responde después de la pausa? Muy bien. Fantástico. Bien. Vamos a la primera pausa en esta nueva temporada del Pulso de la Nación. Ya volvemos. Seguimos en el Pulso de la Nación abordando este tema de mucha trascendencia y sobre todo para ir ampliando los panoramas en el sistema educativo de nuestro país, que no podemos negar que se han hecho algunos cambios, pero se necesita más, como decía José David, redoblar esfuerzos para poder mejorar el sistema educativo. Antes de ir a la pausa, yo les decía, ¿conocen de algún país que haya aplicado y que se haya preocupado más en la formación docente? Sí, definitivamente ahorita junto con Maceici estamos hablando, de hecho, un caso muy interesante es el de Costa Rica, un país que suprimió sus Fuerzas Armadas y destinó ese presupuesto que antes estaba dirigido al ejército para el sistema de salud y el sistema de educación. Por eso creo yo que el sistema de educación de Costa Rica es uno de los mejores de Centroamérica. Otro ejemplo, creería yo también, es el de Guatemala.
Guatemala justo tiene una de las universidades de mucho prestigio a nivel centroamericano, como la de la San Carlos, la Universidad del Istmo, la Universidad Francisco Marroquín, entre otras. Entonces yo creo que estos son ejemplos cercanos que nosotros podemos, de los cuales se puede aprender también, ¿no? O sea, saber que esto no es un reto inalcanzable, que no, porque somos países que estamos en vías de desarrollo y que tenemos muchas dificultades, no podemos salir adelante. No, 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 o sea, esto no es para tirar la toalla, sino de darnos cuenta que naciones hermanas pues han hecho bien la labor y que por lo tanto nosotros podemos. ¿Algún ejemplo? No sé si de hecho vos mencionabas el caso de España, ¿no? Sí, yo conozco el caso de España sobre todo y en España es interesante que en la misma legislación, tanto docentes en lo privado como en lo público, tienen que cumplir con unas horas de formación continua. Y lo hacen, y yo creo que es algo interesante para considerar aquí, de una manera menos centralizada que en Honduras. O sea, no es una sola institución que esté encargada de esto, sino pues puede ser tanto en lo público, que funciona en un sistema que se llaman CAPS, que son academias para profesores, como en lo privado, por ejemplo, una red de escuelas privadas que tengan interés en que sus profesores dominen algo en concreto, alguna metodología en concreto, pues ya traen expertos, los ponen en cursos y lo que sea. La triste realidad de nuestro país es que uno puede pensar, sí, en la privada los profesores se siguen formando o algunas escuelas hacen esto mejor que otras. Yo no conozco el caso de las públicas, de ninguna escuela pública que tenga un sistema de formación continua con sus docentes. O sea, uno tiene la formación inicial, se gradúa de la carrera y gracias, fuera de aquí, ¿verdad? Haría falta comprometerlos de alguna manera a seguir formándose. Sí, qué interesante también, porque también no es un proyecto a corto plazo. No, hay que ser honesto, porque hay que iniciar incluso hasta con depuración en el sistema, ver las competencias, claro, si realmente están aptas para poder seguir en este tipo de formación. Pero bueno, la pandemia también, ¿cómo nos afectó en el sistema educativo? La pandemia, como dije al principio, la pandemia al fin y al cabo lo que vino a hacer, además de añadir problemas, pues agudizó los que ya teníamos. Entonces, me parece interesante porque yo no he perdido el contacto con muchos amigos profesores y también miembros del equipo administrativo de universidades y les he pedido que me comenten un poco de cómo se llevó la situación de la pandemia. Y la verdad que ellos me comentan de que ha sido crítico, particularmente a nivel de educación superior. ¿Por qué? Porque la pandemia no es algo que nadie planificó. O sea, aquí nadie se lo esperaba. Usted se recordará que ese viernes, es que para todos fue un viernes, el viernes que nos fuimos a casa pensando que regresaríamos en una semana, quizás, y nos confinamos, pues ya casi, para regresar a las universidades, casi que ya 2 años por ahí, o sea, entonces, esto al fin y al cabo, como no fue algo que se planificó, y nosotros pues hemos sido una nación, un país cuyo sistema educativo, la tecnología todavía la mirábamos muy lejos, o sea, el tener que adaptarnos en cuestión de semanas a una realidad virtual fue algo sumamente complejo, no solamente para los profesores, porque los profesores, pónganse a pensar, me puedo pensar en muchos de los profesores que yo tuve en la universidad, mentes brillantes, pero ciertamente personas ya de otra generación, mayores, que tenían inclusive dificultad para lidiar con los data shows. Me imaginaba yo, pucha, ¿cómo le harán ya para dar una clase? O sea, cómo pasar su contenido a una virtualidad, o sea, si nunca lo han hecho. Qué difícil para ellos fue hacer esa transición, no solo para los mayores, también para los jóvenes. O sea, clases que eran principalmente prácticas de mucho trabajo en equipo, luego pasarlas a la virtualidad les resultó difícil. Luego los estudiantes, me puedo pensar yo en nuestro caso, en el tuyo también, Maceci, nosotros en la escuela no es como que tuvimos clases virtuales, jamás en la escuela. En la universidad muy pocas, algún seminario, alguna charla la tuvimos virtual, pero lo normal siempre fue la presencialidad. Y luego adaptarse, a tratar de aprender a través de una pantalla, que usualmente lo usamos para entretenimiento, o sea, seguramente, o sea, lo fue muy difícil también para los estudiantes. Ahora, esos estudiantes, profesores, luego para el equipo administrativo de las universidades y también de los colegios, lo difícil que fue el transicionar todas sus operaciones a esta realidad virtual. ¿Sí? O sea, cuestiones como la matrícula, cuestiones como la asignación de asignaturas para los profesores, cuestiones como las graduaciones. Sí. Todo esto fue una labor titánica que tuvieron que desempeñar el equipo administrativo, las personas que gobiernan las instituciones de educación superior, que honestamente hay que admirar,
Porque francamente el hecho de que hoy tengamos todavía universidades, pues dice que sí, que logramos poner ese esfuerzo. El problema es que no nos podemos quedar, y esto es lo que el tercer reto nosotros hablamos, que es salir de ya de la pandemia, porque hay que transicionar. El problema es que no hemos transicionado. O sea, la gente me va a decir como, pero ya estamos en la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque las discotecas están abiertas, el mall está abierto, las iglesias están abiertas, ¿qué más? Estadios. Los estadios están abiertos, o sea, los restaurantes están abiertos, las escuelas ya han regresado, están abiertas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la gente va con mascarilla. ¿Y las universidades? Póngase a pensar usted, hasta este año muchas van a regresar ya a la realidad, a la presencialidad. ¿Cuál es el problema? Que ya el estudiante se ha acomodado en algunos casos y luego que la realidad ha cambiado para otros estudiantes. O sea, en el sentido que muchos se han acomodado porque, claro, como es más cómodo estar recibiendo clases en la casa, teniendo un horario flexible, pudiendo escoger las asignaturas a horarios que me convengan. O sea, luego que también es mucho más fácil, seamos realistas, chepear, porque como, sí, claro. O sea, es una realidad que como fue una medida correctiva al momento, un remedio instantáneo, o sea, como fue una solución del momento, la metodología que se implementó para llevar a cabo la educación virtual, lógicamente no contempla esas medidas preventivas, claro, de evaluación. Entonces, ahí me decía un profesor, o sea, a mí me parece impresionante la cantidad de excelencias académicas que tenemos ahora. Yo antes premiaba 10 por mucho, 5 summa cum laudes, 10 magna cum laudes, ahora estoy teniendo 20, 30 summa cum laudes, magna cum laudes. Personas que antes tenían matrícula condicionada por cantidad de reprobadas, ahora tienen 80 de promedio, 90 de promedio. Entonces esto verdaderamente a uno lo pone a pensar, o sea, ¿qué tipo de profesionales estamos sacando al mercado laboral? Entonces creo yo que por eso es importante que las universidades se sienten y se pongan como meta el verdaderamente volver a una presencialidad, pero una presencialidad distinta a la del 2019. O sea, por eso es que es una nueva normalidad, no es la normalidad del 2019, hay que cambiar. ¿Por qué? Porque hay que hacer la presencialidad atractiva, hay que hacer la presencialidad que verdaderamente sea totalmente distinta a la virtualidad, que el profesor verdaderamente tenga una formación continua sobre técnicas de docencia, o sea, que verdaderamente el estudiante sienta esa diferencia de que no es lo mismo estar recibiendo la clase en tu habitación o en el comedor o en la cocina que irla a recibir presencial. Entonces, por eso hay que también acondicionar, o sea, preparar por un lado los docentes y luego acondicionar los espacios dentro de las instalaciones universitarias para que sea un espacio de encuentro, porque al fin y al cabo las universidades son lugares donde la gente se llega a socializar, o sea, a terminar de adaptarse a la sociedad. ¿Cuántas amistades no se forman y oportunidades nacen en las universidades, pero por la presencialidad? Sí. Esto es algo que a nivel internacional los países del primer mundo le apostaron inmediatamente. O sea, España, en cuanto pudo, regresó a la presencialidad. O sea, solo estuvieron en virtualidad el tiempo del confinamiento de marzo en adelante, pero en septiembre, ya estaban nuevamente de manera presencial. Entonces creo yo que es eso, por un lado revalorizar también la presencialidad, pero por otro lado tampoco apartar o descartar ya la virtualidad. No, ¿por qué? Porque también es otra realidad que me comentaban amigos que trabajan en las universidades, que hay personas, por la crisis económica que surge a raíz de la pandemia y de los huracanes, que se vieron en la necesidad de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque era la única manera de garantizar el sustento en sus hogares. ¿Por qué? Porque tal vez la mamá o el papá pues perdieron el trabajo, entonces pues ellos tuvieron que echar el hombro en la casa y ponerse a trabajar. Claro, la virtualidad les permitía quizás compaginar ambos mundos. Puede estudiar, puede trabajar. El problema es que ciertamente, o sea, esas personas no es porque ya estamos en la pandemia, la situación económica ya mejoró, entonces pueden dar de trabajo y regresar a estudios. No, mucha gente tiene que seguir trabajando. Claro. Entonces la virtualidad se presenta como una salida para estas personas que siguen en esa realidad, que tienen esas dificultades. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar esa virtualidad. ¿Cómo lo están haciendo los otros países? A ver cómo ha funcionado. Yo tengo un amigo que antes de la pandemia, él ya iba virtual. O sea, él está en Alemania y a él le tocaba trabajar lógicamente porque más que la universidad, él me dice, la universidad aquí no es cara. Hay universidades en Honduras que son más caras que la universidad en la que estoy estudiando. Lo caro es la vivienda, me dice. Claro. Por tanto, tengo que trabajar. Entonces,
Yo por eso muchas veces las clases las recibo de manera virtual. Entonces ya existían metodologías para que esa virtualidad no fuera solamente un video grabado de Zoom, sino que fuera más interactiva, o sea, que tuviera ya ejercicios puestos ahí, o sea, de manera que él pudiera estudiar y verdaderamente aprender, que esa tiene que ser la meta, el aprendizaje de los estudiantes, que se garantice. Entonces el tercer reto es salir de la pandemia. Por un lado, revalorizar, o sea, nuevamente la presencialidad, pero una presencialidad nueva, una presencialidad verdaderamente retadora para los estudiantes, pero también llena de oportunidades. Y por otro lado, una virtualidad que genere, que pueda ayudar a estas personas, pero que genere también oportunidades para estas personas, como he dicho, que se han visto en la necesidad de trabajar. Sí. Entonces creo yo que por ahí va esa línea, o sea, que hay que salir ya una vez de esta pandemia, o sea. Sí. Porque hay que ejercitar nuevamente el tema de socializar y sobre todo también hay que ser honesto. Muchos jóvenes, estudiantes universitarios, que gracias a la pandemia lograron obtener un título. ¿Por qué? La comodidad y todo lo que llevó. Ahora hay que desacostumbrarse también sin olvidar la importancia, porque hay universidades privadas en nuestro país que ya están ofreciendo las licenciaturas virtuales, vamos a decirlo así, estudiar pues por todos los sistemas que ya conocemos y que nos tocó adaptarnos, porque nos tocó adaptarnos, pero que evidentemente con una serie de requisitos que tampoco es nada fácil. Pero totalmente de acuerdo con lo que está saliendo y yo vengo aquí a venir, o sea, a decir lo mismo. No es satanizar la virtualidad. Claro, claro. O sea, lo que sí pasa es que desde un punto de vista pedagógico ha sido, bueno, causa mucha preocupación porque uno tiene que diseñar una clase diferente cuando tiene un estudiante a cuando tiene un usuario. Entonces, se puede hacer educación virtual buena y de calidad perfectamente, pero se hace completamente diferente a yo traslado lo que hacía en mi aula a una pantalla. Y eso es lo que nos ha pasado, por falta de tiempo, porque la pandemia nos llegó inesperadamente. Sin embargo, caemos en lo mismo. ¿Cómo podemos hacer que la educación virtual sea de calidad? Formando a nuestros profesores en educación online, en formación online. Porque, como le digo, es completamente diferente la historia de crear un perfil de estudiante que es un usuario, que tiene un student-led learning, se llama, que es que él mismo lleva su ritmo de aprendizaje a tener en un aula donde la presencialidad pues tiene otras circunstancias completamente. Claro. Y uno puede asegurar más, y esto sí, que el aprendizaje sea guiado por el mismo estudiante, que sea centrado en el estudiante, en la presencialidad. Porque ahí sí el profesor es consciente que él pasa a un segundo plano y puede ser guía. Mientras que en la virtualidad eso pues no se puede asegurar. O sea, uno como profesor de buena fe cuelga sus contenidos, hace una evaluación más o menos que sea objetiva, pero al final del día pues todo está a disposición en internet. Si nos recomienda nuevamente, José David, si nos recuerda, mejor dicho, esas recomendaciones. Ahora estamos, creo que el 23 de enero inicia la Universidad Nacional Autónoma nuevamente a clases presenciales. Ha estado así con semipresencialidad, si se quiere, pero ahora sí ya vienen todos de nuevo. ¿Cuáles son las recomendaciones, José David, debido a que usted ha estudiado y ha investigado mucho en este sistema? Las recomendaciones en cuanto a nivel de gobierno. Sí, correcto. Bueno, en general yo creo que a las autoridades, yo creo que es, nuevamente, como he dicho, el primer punto es entender el papel de la educación en el desarrollo de este país. Una vez que nosotros lo entendamos, transmitirlo a la sociedad hondureña para que se entienda, para que todos en conjunto tengamos claro que es a través de esto que vamos a salir adelante. Yo sé que he sido muy repetitivo con esto hasta aburrir, pero es que así hay que hacer. O sea, así tiene que ser el gobierno, repetirlo una y otra vez y luego que se actúe con coherencia con lo que se dice, que creo que eso es lo que hace falta todavía, la coherencia entre lo que nosotros, las ideas que ya tenemos, con la forma en cómo actuamos. Al sector privado también, animarles a seguir apostándole a estos proyectos de inversión en el sector educativo. Es que al fin y al cabo, o sea, esto es así, o sea, al fin y al cabo cuando tenemos una población educada, tenemos personas que van a rendir mejor laboralmente. O sea, personas que van a sacar la industria del país, la industria tanto de producción como de servicios. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, porque al fin y al cabo la inversión extranjera muchas veces no viene al país, ¿por qué?
porque no hay capital humano, o sea, no hay personas que logren, pues, a quienes contratar, o sea, porque no hay conocimientos, claro, fiables también. Entonces, la educación, eso es lo que también nos puede brindar, o sea, personas que verdaderamente pues, están capacitadas para emprender. Póngase a pensar, la ciudad que tiene justo el sistema educativo más competitivo, por ejemplo, San Pedro, o sea, las escuelas ahí son bastante competitivas, las universidades también. Usted va ahí, la cantidad de negocios que uno se encuentra. ¿Por qué? Porque hay creatividad, en contraste con la capital, que todavía creo yo que nos falta bastante. Entonces, yo creo que pues ahí está, o sea, tener esa visión a largo plazo. Lo decía un economista hondureño, se llama Julio Raudales, que justo es el rector de la José Silio del Valle. Él decía que las personas, que un hogar cuyo padre de familia finalizó su carrera universitaria, la probabilidad de acabar en pobreza es apenas del 2%. En cambio, un hogar cuyo padre de familia no terminó, o sea, cuyo fuente principal de ingresos no terminó la educación básica, es del 78% de acabar en pobreza. Entonces hay que entender que la educación aquí es verdaderamente esa misión, ese proyecto a largo plazo, porque es verdad, es un proyecto a largo plazo, porque hay que solucionar otros problemas inmediatos que aquejan nuestra sociedad, como es el de la seguridad. La seguridad es un problema tremendo que hay que abordar, que también incide a nivel educativo, porque muchos niños no logran o no logran aprender adecuadamente, porque las zonas en las que viven son lugares donde la violencia les imposibilita finalizar sus estudios. ¿Por qué? Porque quizás el formar parte de pandillas y de maras les resulta más lucrativo que estudiar, que es una inversión a largo plazo. Entonces eso es donde hay que atacar el tema de seguridad. Por otro lado, también el desempleo, porque mucha gente dice, o sea, a mí de nada me sirve estudiar porque luego no voy a encontrar un empleo. Pero es que no siempre es así, porque al fin y al cabo el que estudia tiene esa capacidad, o sea, el que estudia, o sea, tiene poder de decisión porque tiene esa capacidad de poder ver oportunidades, de analizar, claro, y de tomar decisiones en consecuencia. Entonces, hay que tener eso muy claro, que entender el papel de la educación, como lo he dicho, luego apostarle desde nuestras trincheras, como dicen uno, el estudiante estudiando de la mejor manera, el padre de familia, apostándole a su educación, metiendo a sus hijos a los centros educativos, a que se formen. Y formando parte de la comunidad educativa. Totalmente. O sea, siendo parte de ese proceso educativo del estudiante. Bueno, yo podría estar con ustedes horas conversando realmente. Qué interesante, y la verdad que me agrada mucho el escuchar cómo se han preparado y confiando plenamente también que se escuchen sus sugerencias, porque ustedes están dictando charlas en lugares y siempre motivando también respecto al tema. ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes, José? Pues la educación es la clave del desarrollo, así de simple. Si la tenemos claro, lo lograremos sacar adelante. Como decía una premisa de oratoria, convéncete para convencer. Convenzcamos nosotros y así verdaderamente vamos a salir adelante como país. Yo creo que ahí está la clave. Estoy convencido de eso. Genial, gracias, José David. ¿Su mensaje final? Yo diría que la educación es apasionante, que quien tenga inquietud de formarse como docente, que se atreva, que es un trabajo sumamente gratificante y uno realmente se cree que está cambiando el mundo con ese grupo de estudiantes que le toca cada año. Y finalmente, que si uno quiere realmente mejorar el sistema educativo de nuestro país, hay que poner el ojo a la calidad de nuestros docentes. Yo quiero que ustedes dos me prometan que vamos a volver a tener otro programa y vamos a hablar de cómo va avanzando el sistema educativo. Lo tiene prometido. Si usted lo permite, será un gusto, será un gusto. Claro. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber acompañado en este programa, en esta nueva temporada del Pulso de las Naciones. Esperamos el próximo lunes, por supuesto, para abordar interesantes temas como los de hoy, en donde jóvenes nos han mostrado un panorama o lineamientos que se deberían seguir para mejorar la calidad educativa del país. Continúe con la programación de Suyapa Medios.